Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de fisiopatología. El día de hoy el tema a revisarse es anemias carenciales a cargo de mi persona, Chiquillo Vega Vera. Primero vamos a definir el concepto de anemia, entendido como la hemoglobina o de hematocrito menor de 2 desviaciones estándar por debajo de la media correspondiente. Aquí es importante tomar en cuenta las variaciones que se va a tener en 3 parámetros principales, que van a ser la edad, el sexo y el estado fisiológico en el que se encuentre la persona. Es decir, tener un paciente recién nacido va a distar mucho de la anemia de un adulto mayor, así como, por ejemplo, en estado fisiológico de embarazo o crecimiento continuo, los requerimientos de hemoglobina corporal van a aumentar. Aquí tenemos una tabla donde nos muestran los valores de referencia promedio de hemoglobina en gramos por decilitros en los primeros meses de vida. Por ejemplo, un recién nacido de 2 meses de edad con un peso de más de 2 kilos al nacimiento va a tener un requerimiento de hemoglobina de 11.2. Aquí mostramos otras dos tablas donde nos indican los valores de referencia de acuerdo a la edad, a nivel del mar y el ajuste de hemoglobina y hematocrito por altitud geográfica. Entonces, la anemia se da cuando el volumen total de eritrocitos es insuficiente para aportar oxígeno a nivel tisular. Y como ya mencionamos, va a ser diferente los valores para considerar anemia tanto en el varón como en la mujer, siendo anémico un varón con los valores inferiores a 130 gramos por litro y una mujer con valores inferiores a 120 gramos por litro aproximadamente. De igual manera van a haber casos que nosotros vamos a llamar pseudoanemia dilucional. En estos casos no va a haber una anemia verdadera en el paciente, sino que va a haber, por ejemplo, que el paciente está cursando con una enfermedad como una insuficiencia cardíaca congestiva, una etapa de gestación o una esplenomegalia simple, un crecimiento del vaso simple que me condicionan a valores de hemoglobina disminuidos, pero que se debe por una dilución a nivel plasmático. Aquí en la imagen podemos observar un glóbulo rojo. Cada glóbulo rojo va a tener miles de moléculas de hemoglobina que van a transportar oxígeno. La molécula de hemoglobina va a tener en su interior un grupo hemo. Y el oxígeno se va a fijar a este grupo hemo en la molécula de la hemoglobina. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la anemia va a tener diferentes etiologías. Vamos a tener anemias carenciales, donde principalmente vamos a tener dos tipos de anemia, que son las anemias ferropénicas por déficit de hierro, y también vamos a tener las anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que son los dos tipos de anemia que vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, tenemos anemia de procesos crónicos o inflamación. Tenemos trastornos a nivel de membrana que me van a condicionar que el paciente tenga una anemia. ¿Cuáles son estos trastornos? Principalmente va a ser la esferocitosis hereditaria en la persona. También tenemos trastornos de hemoglobina, donde vamos a tener 3 trastornos principalmente, que van a ser la beta-talasemia mayor, la alfa-talasemia y las hemoglobinopatías estructurales. También podemos tener una deficiencia enzimática que me va a condicionar a una anemia, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
de proteína quinasa, entre otras enzimas. Asimismo, tenemos casos autoinmunes de anemias, donde se engloba una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, el día de hoy vamos a ver las anemias carenciales. Y como ya mencionamos, los dos tipos de anemias carenciales principales que vamos a ver el día de hoy va a ser la anemia ferropénica por déficit de hierro y la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, vamos a comenzar con la anemia ferropénica. Y para esto tenemos que tener en cuenta que la principal manifestación clínica observable que nosotros vamos a ver en nuestro paciente que está cursando con una anemia ferropénica u otra clase de anemia va a ser la presencia de palidez, tanto en mucosas como en piel, y acá, como se puede ver en la foto, cansancio. Por otro lado, vamos a estudiar el hierro como componente esencial en este tipo de anemia. Entonces, el hierro es un elemento esencial para la vida. Y casi todos los procesos en nuestro cuerpo, como vimos en el curso de bioquímica, van a ser parte de procesos de oxidación y reducción, donde va a participar el hierro como elemento esencial. Entonces, el hierro en el organismo va a tener dos localizaciones. Un hierro funcional, vamos a poner acá una F de funcional, y un hierro que va a estar almacenado en el organismo, de depósito. El hierro funcional se va a encontrar en la hemoglobina, en la mioglobina, en la transferrina y a nivel enzimático. El hierro que se encuentra en mayor parte de nuestro cuerpo es el hierro hemoglobínico, o sea, es el hierro funcional. Por otro lado, tenemos un hierro que va a ser de depósito, que va a estar constituido por la ferritina y la hemosiderina principalmente. Entonces, el contenido total de hierro en el organismo que nosotros debemos tener es 35 a 45 miligramos por kilogramo de peso. Acá, como ya mencionamos, el hierro de depósito de carácter intracelular va a estar representado por mi ferritina y mi hemosiderina. Y tenemos un hierro funcional que dijimos que va a estar a nivel de la mioglobina y a nivel enzimático, como en mis catalasas y en mis citocromos. Entonces, en condiciones normales, las pérdidas que vamos a tener de hierro por descamación se van a ser suplementadas a través de nuestra dieta. Pero como dijimos, van a haber estados fisiológicos, así como la edad y el sexo de la paciente, que nos va a determinar un aumento de estas necesidades de hierro. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a tener este aumento de las necesidades de hierro? Vamos a tener este aumento de necesidades de hierro en niños entre 6 a 24 meses de edad, es decir, niños que están en una edad de lactancia. Así, vamos a tener también necesidades incrementadas en una fase de crecimiento en la infancia, a nivel de la adolescencia y a nivel del embarazo. El ciclo del hierro, que vamos a ver a continuación, va a tener un carácter cerrado. Entonces, hemos visto que el hierro va a estar circulando entre los dos compartimentos, el funcional y el de depósito. Y va a estar circulando a través del ciclo cerrado y eficiente que tiene. Del total del hierro que se moviliza diariamente, solo se va a perder una pequeña proporción. ¿Y dónde se va a perder esta pequeña proporción? En 3 lugares. A nivel de mis heces, a nivel de mi orina y a nivel de mis tegumentos. A nivel de mis tegumentos con el sudor, ¿ok? Entonces, la reposición de esta cantidad de hierro que se va a perder se va a realizar mediante la ingesta.
A pesar de que la proporción de hierro que se absorbe de los alimentos es muy baja, aproximadamente de toda la ingesta que vamos a tener, solo 1 a 2 miligramos se van a absorber. Entonces, en un adulto normal, la hemoglobina va a contener aproximadamente 2 gramos de hierro, que luego de 120 días, que es la vida media de mi eritrocito, se va a ceder al sistema retículo endotelial, a razón de 24 miligramos por día, de los cuales 1 miligramo en los hombres se va a excretar diariamente y 2 miligramos en las mujeres se van a excretar diariamente. Todo esto que hemos mencionado lo vamos a ver en un gráfico posteriormente, que se va a llamar el gráfico del ciclo del hierro. Entonces, ya hemos visto el carácter cerrado y eficaz del ciclo del hierro, y también hemos mencionado que cuando los eritrocitos mueren, la hemoglobina se desintegra a nivel esplénico y que la producción de eritrocitos se va a dar a nivel de la médula ósea principalmente. Entonces dijimos que habían dos caminos en el hierro. Uno es de depósito y uno es de liberación plasmática para ser considerado funcional. Entonces tenemos aquí el ciclo del hierro en el hombre. Dijimos que de todos los alimentos que nosotros absorbemos, solo el 1 al 2% va a tener esta capacidad. O sea, vamos a consumir alimentos y solo el 2% se absorbe. Del plasma vamos a tener aproximadamente, mediante la transferrina, que es lo que va a transportar mi hierro, 23 miligramos. Entonces, mis 23 miligramos del plasma con mis 2 gramos de absorción exógena por alimentos van a llegar a mi médula ósea. ¿Para qué? Para sintetizar hemoglobina. De esta médula ósea vamos a tener dos caminos. Un camino es que se vaya directamente al sistema retículo endotelial. ¿Por qué? Porque a nivel de la médula ósea vamos a tener una eritropoiesis, es decir, una formación de eritrocitos de forma ineficaz. Entonces 2 miligramos se va al sistema retículo endotelial o 24 miligramos se va a formar mi glóbulo rojo. Dijimos que la cantidad de glóbulo rojo, después de mis 120 días de vida media, 2 gramos se van a excretar en heces, tegumentos y a nivel de orina o a nivel de la misma sangre. Y 23 gramos que van a continuar, van a pasar al sistema retículo endotelial, donde va a haber una destrucción del glóbulo rojo. De aquí, 25 miligramos van a pasar al plasma, pero va a haber un ciclo de recambio bilateral entre los depósitos y el plasma, que va a ser aproximadamente de 7 miligramos. Por otro lado, va a haber un ciclo bidireccional entre mi sistema retículo endotelial y mis depósitos, que van a ser de 2 miligramos. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí en este gráfico es que del total de alimentos consumidos, solo un 2% se absorbe como hierro. También tenemos que tener en cuenta que a nivel de la médula ósea se va a dar la eritropoiesis y que se va a eliminar de 1 a 2 miligramos de hierro a través de sangre, heces y tegumentos. También que el sistema reticulo endotelial va a ser el principal sistema de destrucción del glóbulo rojo. Aquí tenemos una imagen donde vamos a mostrar la distribución de hierro en el organismo. Dijimos que la dieta diaria va a contener aproximadamente entre 10 y 20 miligramos de hierro. De estos 20 o 10 miligramos, solo se va a absorber 1 a 2 miligramos. Y dijimos que tenían un transporte plasmático por acción de la transferrina. La mayor cantidad de hierro, que va a ser un 75%, va a pasar a la médula ósea para la eritropoiesis y la formación de glóbulos rojos. El 15% restante
va a irse para otros procesos, entre ellos producción enzimática, entre otros. Y un 20% se va a almacenar. ¿A qué nivel? A nivel hepático y cardíaco en forma de ferritina. Aquí se ve la excreción diaria de hierro, que va a ser de 1 a 2 miligramos. Entonces, nosotros vamos a tener factores que van a modificar cuánto hierro absorbo. Es decir, ya no voy a absorber los 2 miligramos diarios que debo absorber, sino que van a haber factores tanto a nivel de la mucosa como factores exógenos a nivel corporal, que van a determinar que mi absorción de hierro disminuya considerablemente. Entonces, tenemos dos tipos de hierro, un hierro orgánico y un hierro inorgánico, que es lo que vamos a ver acá en la tablita. Entonces, el hierro orgánico, que es el hierro hemo, es un factor positivo para absorción, es decir, la presencia de hierro orgánico va a determinar que yo absorba hierro. Por otro lado, el hierro inorgánico va a ser un factor negativo para la absorción de hierro. También tenemos que la composición gastrointestinal, en este caso el ácido clorhídrico, la pepsina, los azúcares y la vitamina C, van a determinar que yo absorba hierro. Por otro lado, los fosfatos, taninos, fitatos y la gastroferrina inhiben su absorción por un mecanismo de ligación. Aquí vemos. Se lee aquí que la gastroferrina se liga al hierro e inhibe su absorción. Por otra parte, el concepto de vuelco plasmático del hierro, es decir, que sale al plasma, va a estar determinado por la ferropenia y el aumento de la eritropoyesis como factor positivo, y la sobrecarga de hierro, inflamación e eritropoyesis significadas como factor negativo. A su vez, tenemos dos conceptos importantes que tenemos que diferenciar al nivel de las células de la mucosa intestinal. Y es el concepto de mala digestión y el concepto de mala absorción. Nosotros tenemos que diferenciar una mala digestión de una mala absorción. ¿Y cuál es la principal diferencia en esto? Una mala digestión es cuando nosotros tenemos que la digestión o la metabolización tanto de ácidos grasos, carbohidratos, ácidos nucleicos, entre otros, que nos dan los alimentos, no van a degradarse hasta sus últimos compuestos, y como no van a degradarse, no van a poder ser absorbidos. Entonces es un problema de digestión, de degradación de sustancias para absorción. Por otro lado, la mala absorción es cuando nosotros tenemos un problema a nivel de la misma mucosa intestinal, ya sea una atrofia de células de la mucosa, una neoplasia en células de la mucosa, entre otras causas que me van a predisponer a que, a pesar de que mi digestión ha estado perfecta, yo no pueda absorber el hierro a este nivel ni pueda absorber las diversas sustancias. Entonces, un buen estado de las células de la mucosa intestinal es un factor positivo para absorción. Por otro lado, un mal estado, ejemplificando esto en un síndrome de mala absorción, va a determinar que yo no absorba hierro a este nivel. Para resumir, tenemos que el estado nutricional va a depender de 3 factores principalmente. El contenido de la dieta, cuánto hierro consumes en dieta, cuán biodisponible va a estar para su absorción a nivel plasmático, cuánto pierdes y cuánto requieres, y también un factor importante de este nivel es la edad de la persona. Por ejemplo, en el primer año de vida, cuando recién se está desarrollando una persona a este nivel, ¿ven? Más o menos, entre esto y esto. En el primer año de vida, vamos a tener que los requerimientos por crecimiento son aumentadísimos, son máximos. Mientras que la ingesta va a ser pobre porque no va a poder consumir toda esta clase de alimentos. La ingesta va a ser pobre.
Por otro lado, ya en la adolescencia, en esta etapa, entre esta y esta etapa, los requerimientos por crecimiento van a ser bastante elevados y la dieta no puede aportar, al igual que en el primer año de vida, hierro suficiente. En el caso del varón y en el caso de la mujer, se añade esto, las pérdidas menstruales que va a tener y también motivos socioculturales, ¿no?, que pueden hacer que la mujer a la edad de la adolescencia haga dieta, una dieta estrictamente vegetal, que no permita la absorción de hierro adecuada. En el embarazo, por ejemplo, en el embarazo, acá no tenemos una embarazada, pero vamos a graficarlo o tratar de graficarlo aquí. Acá está. ¿Ok? En el embarazo, los requerimientos van a ser elevadísimos, desde 1 miligramo por kilogramo por día al comienzo, hasta 6 miligramos por kilogramo por día al tercer trimestre. Entonces, aquí tenemos otra tablita donde vamos a comparar la variación de ingesta y requerimientos de hierro en distintas etapas de la vida. Por ejemplo, una mujer embarazada, como dijimos, va a tener una ingesta de hierro requerida de aproximadamente 40 miligramos por día. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente, ya que ya hemos visto el ciclo de hierro, la importancia del hierro, los requerimientos del hierro, qué factores me condicionan a que yo absorba más o menos hierro, y todo lo que hemos revisado de la fisiología del hierro. Vamos a ver ya la patología en sí, que vendría a ser la anemia ferropénica. Entonces, de todas las anemias, el tipo más frecuente es la anemia ferropénica. Esto es importante de mencionar, por eso está con rojito. Y aparece cuando hay una disminución en la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea o una mayor destrucción de estos a nivel esplénico, principalmente. Entonces, la causa más habitual de anemia ferropénica en una persona adulta es que yo tenga una pérdida excesiva. Esta pérdida excesiva que yo voy a tener se va a ligar o va a estar relacionada a una pérdida de sangre que va a tener la persona. Y esta pérdida de sanguínea, por tanto, pérdida férrica a nivel plasmático, va a darse en múltiples patologías que vamos a ver a continuación.